tardes, soy el doctor César Loza Munarriz, soy médico nefrólogo, asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Actualmente soy responsable del área temática de enfermedad renal crónica en el Ministerio de Salud, en la Dirección General de Epidemiología. En esta vez vamos a hablar de un tema que es muy importante, de alto impacto en la salud de la población. Es un tema poco preveído, poco diagnosticado, pero lo más interesante de este tema es que esta situación es consecuencia de un desastre ecológico. Muy bien, en esta vez vamos a hablar sobre el golpe de calor. Fíjense, el problema fundamental actualmente es lo que está pasando en el mundo, es el cambio climático. Hay que decir y expresar con claridad que es una dolorosa realidad. ¿Qué es el cambio climático? Son los efectos devastadores de la quema de los combustibles fósiles. Ustedes conocen que los combustibles fósiles es la gasolina y el petróleo. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? La quema de estos combustibles fósiles va a liberar contaminantes al aire. Y la liberación de estos contaminantes al agua, al aire y a la tierra, es que eso está produciendo enorme mortalidad y morbilidad en la población. A raíz de este cambio climático es que se están incrementando, están produciéndose grandes víctimas en todo el mundo. O sea, el cambio climático está produciendo tormentas poderosas, inundaciones, sequías, incendios forestales. Además, se está incrementando en las enfermedades transmitidas por insectos o por vectores. Hay otros efectos del cambio climático: el estrés psicológico, la inestabilidad política, la migración forzada de grandes poblaciones, conflictos bélicos. O sea, todos estos problemas están produciendo un grave problema de salud pública. Los efectos del cambio climático están afectando más a la gente enferma y a la gente pobre. Hay dos factores relacionados al cambio climático: la quema de combustibles fósiles y la degradación ambiental. Estos dos fenómenos se han sinergizado y están produciendo el cambio climático. ¿Y cuáles son los efectos del cambio climático? En primer lugar, contaminación del aire. En segundo lugar, las enfermedades transmitidas por insectos. Y en tercer lugar, el aumento de la temperatura ambiental. ¿Y esto qué está produciendo? Esta enfermedad que se llama golpe de calor. Fíjense, la degradación ambiental es lo que está sucediendo en estos momentos en Madre de Dios. Grandes extensiones de selva virgen han sido devastadas simplemente por la ambición de obtener el oro. Y fíjense cuáles son las evidencias del cambio climático. Ven acá. La temperatura de la Tierra se ha incrementado desde el año 1850 al año 2017. Fíjense cómo se ha incrementado. Se va para arriba. O sea, cada vez la temperatura ambiental es cada vez más alta. Nos estamos enfrentando a una situación climatológica ambiental terrible. Y esta evidencia del cambio climático lo han hecho varios estudios. Ahí están las pruebas. Hay un cambio global de la temperatura media de la superficie de la Tierra. La temperatura global está aumentando de 0,1 a 0,3 grados por década por emisiones continuas de CO2. Estas emisiones continuas de CO2 es por la quema de los combustibles fósiles. Y fíjense, estos son los posibles cambios regionales de temperatura en un mundo que se está calentando a 1,5 grados por encima de la temperatura media que había antes de la era industrial.
Y fíjense acá, esto es todo el mundo, todas las regiones del mundo. Pero fíjense a Latinoamérica y fíjense a Perú. Perú está de color rojo. Es la región más vulnerable para temperaturas altas. Incluso, según este gráfico, es más vulnerable a temperaturas altas que a temperaturas bajas. O sea, nosotros vamos a tener más efectos de temperaturas muy altas, posiblemente menos efectos de nevadas, de heladas en todo el Perú. Pero los efectos de temperatura baja sí va a ser bien frecuente en otros países, en otras regiones. Entonces, Perú es un país muy vulnerable al cambio climático y sobre todo al calentamiento global. Y los efectos de ese calentamiento global es que va a producir esta epidemia que vamos a hablar hoy día. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos para la salud asociados con el cambio climático? Fíjense acá. Va a haber temperaturas muy extremas, climas muy cambiantes. Va a haber, a raíz de estos climas muy cambiantes, va a haber accidentes, injurias. Va a afectar la salud mental. Por estrés, por calor. O sea, por las temperaturas muy altas, va a haber estrés por calor. Acá va a venir, obviamente, el golpe de calor, que es una enfermedad grave y mortal. Después, el cambio climático va a afectar también la calidad del aire. Por eso se va a exacerbar muchas enfermedades respiratorias, asma, alergias, enfermedades cardiovasculares. Va a contaminar al agua. La calidad y la cantidad de agua va a ser un problema. El agua se va a contaminar por cólera, por muchas bacterias. Y también va a haber una carencia de suministro de alimentos. O sea, no va a haber alimentos seguros. Y va a escasear. Y grandes poblaciones del mundo se van a sufrir el estrago de la desnutrición. Y también va a cambiar la distribución y el comportamiento de los vectores de muchas enfermedades. Chikungunya, dengue y Zika, lo que ya está sucediendo en el Perú. Y va a tener grandes problemas sociales, conflictos en la salud mental. Va a haber violencia, migraciones, conflictos bélicos. Y a nosotros nos interesa esto, el estrés por calor, el cambio de temperatura por un aumento del calor. Fíjense ustedes acá, en esta gráfica. Esta es la distribución de la temperatura antes de la era industrial. Y fíjense, antes de la era industrial, calores extremos, temperaturas extremas, era muy poquito. Ahora el cambio climático es esto de acá, se ha desplazado hacia la derecha. Y fíjense, temperaturas extremas, va a haber una gran cantidad, o sea, tenemos alta probabilidad de tener temperaturas extremas y sobre todo, temperaturas muy extremas, récord, que está acá. La pregunta es, ¿y cuáles son los efectos de esas temperaturas muy extremas en nuestra población? A eso tenemos que dedicarnos a investigar, a estudiar y a tratarlos. Estas son todas las patologías relacionadas al calor. Ola de calor. Es 3 o más días consecutivos durante los cuales la temperatura del aire es mayor de 32.2 grados centígrados. Lo que está pasando en el Perú. Actualmente está superando las temperaturas más de 32 grados centígrados. Estrés térmico. ¿Qué cosa es el estrés térmico? Es el malestar percibido y tensión fisiológica asociada con la exposición a un ambiente caluroso, especialmente durante el trabajo físico. La gente que trabaja en el campo, en el ambiente físico, ante temperaturas altas, va a tener que tener estrés térmico. Que ese golpe de calor es la forma más grave. Es una forma más grave del estrés de calor. Es la forma clínica más grave de una enfermedad relacionada al calor. Es una enfermedad grave, caracterizada por una temperatura central mayor de 40 grados y anomalía del sistema nervioso central. El paciente tiene temperatura muy alta, tiene alteración del sensorio, tiene convulsiones, delirio y entra en coma. Y es una enfermedad muy mortal. Casi el 50% de estos pacientes van a morir. Incluso el golpe de calor puede ser producto
de un ejercicio físico intenso. Mucha gente que hace footing, que corre, que hace maratón o hace ejercicios físicos intensos durante la calor, también son víctimas del golpe de calor. Primero por estrés térmico y luego van a llegar a golpe de calor. Hay otra enfermedad que se llama agotamiento por calor. Es una enfermedad leve a moderada debido al agotamiento por falta de agua o la sal, ¿no? Y cuando un paciente se expone a altas temperaturas, no ingiere sal ni ingiere agua, ¿no? O cuando el paciente hace ejercicios intensos, no ingiere agua, no ingiere sal, entonces va a tener agotamiento por calor. Estos pacientes, ¿qué van a tener? Mucha sed, debilidad, malestar, ansiedad, mareos, hasta se pueden desmayar, van a tener cefalea. La temperatura en estos pacientes es normal, menos de 37. En algunas circunstancias puede superar los 40 grados, pero si supera los 40 grados ya está en golpe de calor. Luego tenemos la hipertermia, es un aumento de la temperatura corporal por encima del punto de referencia hipotalámico. O sea, la hipertermia es cuando el hipotálamo deja de regular la temperatura corporal, ¿no? Esto también se puede presentar por calor extremo. Los pacientes de golpe de calor van a tener también una alteración de la desregulación hipotalámica de la temperatura. La medida de la temperatura central, es decir, tomar la temperatura ya sea en las axilas, en la quebrada y rectal, es suficiente para poder diagnosticar golpe de calor. Hay un paciente que tiene antecedentes de estrés por calor. La Asociación Japonesa de Medicina Aguda hizo recientemente un estudio y pudo reclasificar el golpe de calor. O sea, todas las enfermedades relacionadas al calor fueron reclasificadas. Vean ustedes acá, esta es la clasificación antigua. Decían, el paciente tenía calambres y síncope. Después, calor por agotamiento y luego golpe de calor. Actualmente los japoneses dicen que son 3 estadios, estadio 1, 2 y 3, que es casi equivalente a la clasificación internacional que vemos acá. Entonces, esta es la nueva clasificación realizada por la Asociación Japonesa de Medicina Aguda. ¿Qué cosa es el golpe de, las alteraciones de calor en etapa 1? Es cuando el paciente tiene calambres por calor y puede tener un síncope, una pérdida de conocimiento. Acá el paciente puede tener mareos, desmayos, bostezos, sudor excesivo, dolor muscular, rigidez muscular. No hay alteración de conciencia. La etapa 2 es agotamiento por calor. Esta es una alteración un poquito más grave, ¿no? Los signos y síntomas incluyen cefalea, vómitos, fatiga, sensación de desmayarse, ¿no? Hay una alteración de juicio, empieza a tener alguna alteración de conocimiento. Pero la etapa 3 es la etapa de golpe de calor. Esta es una condición grave, severa, donde el paciente cursa con hipertermia, ¿no? Estos pacientes en estadio 3 tienen fundamentalmente 3 presentaciones. Alteración de sensorio, pérdida de conciencia, puede convulsionar. Y también presenta disfunción hepática y disfunción renal. Prácticamente el golpe de calor es alteración del sistema nervioso, alteraciones renales, alteraciones hepáticas. Ese es el diagnóstico preliminar de un paciente que tiene esta enfermedad tan severa. Entonces, el espectro de una enfermedad relacionada al calor va desde lesión por calor, agotamiento por calor y finalmente el golpe de calor, que es una condición casi fatal, ¿no? Entonces, en el contexto de exposición a climas cálidos o esfuerzos físicos intensos, se va a producir el golpe de calor con una constelación clínica de síntomas que incluyen elevación severa de la temperatura corporal que por general, pero no siempre supera los 40 grados. O sea, es un paciente ante el calor extremo empieza a tener fiebre de 40 grados. Es un poco contradictorio. O sea, calor ambiental y el paciente fiebre, ¿no? Los signos clínicos de disfunción del sistema nervioso central pueden incluir ataxia, convulsiones, delirio. A pesar de una reducción adecuada de la temperatura corporal y el tratamiento agresivo, el golpe de calor a menudo es fatal, un 50% de mortalidad. Los que sobreviven pueden quedar con graves secuelas neurológicas. Estos son algunos criterios diagnósticos de golpe de calor.
El primer criterio, manifestación del sistema nervioso central, deterioro de la conciencia con una puntuación de escala de coma mayor de 2, con síntomas cerebelosos y o convulsiones. El criterio 2, difusión hepática y renal. O sea, el paciente empieza a tener alteraciones de las enzimas hepáticas y empieza a tener alteraciones renales con una elevación de la urea creatinina. Y 3, hay un trastorno de coagulación, es un CID. O sea, si un paciente tiene temperaturas altas, alteración del sensorio, convulsiones, delirio, ataxia, falla hepática y falla renal y CID, es golpe de calor. ¿No? ¿Cuál es la epidemiología de golpe de calor? Los datos son imprecisos, no hay datos. Solamente hay datos de algunos países desarrollados. Generalmente es una enfermedad subdiagnosticada, subestimada, ¿no? En Estados Unidos varía de 17.6 a 26 casos por 100.000 en la población. Realmente la población más vulnerable para tener esta enfermedad son la gente pobre, los aislados, ¿no? Los que no tienen aire acondicionado en esas zonas calurosas. En Arabia Saudita, por ejemplo, la incidencia de agotamiento por calor varía desde 450 a 1800 por 100.000. Es mucho más frecuente en Arabia Saudita. Y varía según la temporada, según las estaciones, ¿no? Y fíjense, en Arabia Saudita el golpe de calor tiene la mortalidad bien alta, casi un 50%. Esto es lo que sucede en Japón. Los estudios que se han hecho en Japón muestran que la población joven es la más afectada. Y fíjense, estos pacientes que tienen golpe de calor tienen un score de Apache sumamente alto en comparación a los calambres y agotamiento por calor. Además, estos pacientes con golpe de calor, fíjense la mortalidad. La mortalidad es muy alta, el 50%. Esta es más o menos la secuencia de eventos que pueden pasar en un paciente desde estrés por calor hasta golpe de calor. Veamos acá, si un paciente hace ejercicio o se expone a altas temperaturas, va a empezar a tener estrés por calor. En estos momentos hay una respuesta, hay una reacción sistémica a estas altas temperaturas. El sistema termorregulador del hipotálamo empieza a reaccionar. Solamente cuando está en estrés por calor va a haber vasodilatación sistémica, o sea, la sangre de los órganos vitales, vamos a decir, del sistema explácnico se va a redistribuir hacia la periferia. Entonces va a haber una especie de hipoxia y vasoconstricción esplácnica. Entonces, eso va a dar origen a una reacción de fase aguda, con liberación de citoquinas, interleuquinas, ¿no? Liberación de ácido nítrico. Entonces, la liberación de estas citoquinas y estos leucotrienos va a producir una especie de endotoxemia y shock, ¿no? Y además, esa especie de endotoxemia y shock va a producir una desregulación del hipotálamo. Por lo tanto, el paciente va a empezar a ser hipertenso, ¿no? Se dice que cuando hay una vasoconstricción esplácnica, cuando hay una hipoperfusión del sistema esplácnico, el intestino empieza a fermentar, los gémenes del intestino empiezan a fermentar y empiezan a liberar endotoxinas que son absorbidas hacia la sangre. Y eso va a producir una especie de endotoxemia y va a producir todo este cuadro catastrófico que es el golpe de calor. Acá está otro mecanismo, ¿no? El músculo de los pacientes va a empezar a tener una especie se va a producir daño muscular. Se puede producir radiomiolisis, por ejemplo, liberando interleuquinas hacia el sistema, hacia ese plasma. Además, como se dice que el intestino empieza a proliferar los gérmenes, y estos gérmenes empiezan a producir las endotoxinas, y esas endotoxinas son las que van a producir esas endotoxinas se van a liberar hacia el plasma y se van a producir liberación de interleuquinas, etc. Además, se va a estimular a las cascadas de la coagulación, produciendo CID. O sea, finalmente va a haber una hipoperfusión sistémica más CID, con falla hepática, falla renal
y una alteración de la termorregulación por el hipotálamo. ¿Qué prueba de laboratorio hay que solicitar a estos pacientes? Obviamente hay que pedir urea y creatinina y los marcadores de la función hepática. Igual hay que pedirle marcadores de la coagulación, el tiempo de protrombina, dímero D, ¿no? Y el recuento de plaquetas. ¿Cómo se maneja esto? O sea, la etapa 1, el estrés calor, en una primera etapa donde el paciente tiene calambres por calor y síncopes, hay que manejarlo en el mismo lugar. En etapa 2, cuando es agotamiento por calor, es una condición clínica un poco más grave. Entonces, requiere ya atenderse en una institución médica. Pero el golpe de calor, la etapa 3, es una situación muy grave, tiene que ir a cuidados intensivos. Fíjense acá, en Japón, en un estudio, se ve que el golpe de calor, el 62% de estos pacientes con golpe de calor han sido manejados en cuidados intensivos. El 10% en su casa y el 28% puede ir a cualquier otro centro de menor nivel. Pero el estadio 1, el estadio 2, la mayor parte se maneja en el hogar, ¿no? ¿Y cómo se maneja? ¿Cómo manejar el golpe de calor fuera del hospital? O sea, cuando ustedes localizan a un paciente que está en la calle, en cualquier lugar en el campo, entonces hay que medir la temperatura, generalmente rectal. Si la temperatura es mayor de 40 y el paciente está hipotenso, tiene alteración de accesorio con una temperatura rectal mayor de 40, hay que sospechar inmediatamente golpe de calor. Inmediatamente hay que valorar la vía aérea, hay que administrar oxígeno, hay que empezar a expandirlo al paciente con solución salina isotónica. Inmediatamente hay que transferirlo a un centro de alta especialización, ¿no? ¿Cómo se maneja dentro del hospital? Ya. Dentro del hospital lo que hay que manejar son los problemas. Básicamente, por ejemplo, hay que enfriar al paciente. Hay que enfriar al paciente. Hay que manejar la hipertermia, hay que manejar las convulsiones, la falla ventilatoria, falla respiratoria, pedir la ventilación mecánica. La hipotensión hay que manejar con fluidos, hay que expandir agresivamente al paciente. Y si tiene radiomiolisis, obviamente, si hay documentación de radiomiolisis, inmediatamente al paciente aparte de expandir, hay que alcalinizar la orina, hay que empezar a poner bicarbonato tempranamente, ¿no? Si el paciente entra a falla multiorgánica, hay que dar una terapia de soporte. Entonces, dentro de la hospitalización, en una unidad de cuidados intensivos, lo fundamental es manejar al paciente, es el estado hemodinámico, manejar la fiebre, las convulsiones. En eso se centra el manejo de golpe de calor a nivel hospitalario. ¿Y cuáles son los métodos de enfriamiento? Hay varios métodos de enfriamiento, ¿no? Una forma lo que se hace en algunos lugares, recomiendan es inmediatamente hay que sumergir al paciente en agua fría, ¿no? Hay que aplicarle mantas frías o mantas con hielo, ¿no? O sea, lo que hay que hacer externamente es enfriar al paciente, de alguna manera someterlo al frío, ¿no? Y en algunos lugares también le hacen lavado gástrico con agua helada, ¿no? Igual algunos hacen diálisis peritoneal con agua helada. Entonces, lo más importante entonces es tratar de enfriar con cualquiera de estos medios, ¿no? Sumergiendo en agua helada, mantas heladas, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma, es un método de enfriamiento. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Los pacientes que tienen alto riesgo de golpe de calor son los pacientes institucionalizados. Por ejemplo, los ancianos que están en esta casa de reposo, los que reciben medicación hipertensiva, los pacientes que no orinan, los pacientes que están, por ejemplo, los pacientes en anuria, en coma y en falla cardíaca. Estos son signos de mal pronóstico. Si un paciente llega en anuria, en coma y con falla cardíaca, y tiene antecedente de hipertensión y es un paciente institucionalizado, la mortalidad es muy alta, ¿no? ¿Cómo hay que prevenir? Este es un problema. O sea, la prevención del estrés por calor. Recuerden que el estrés de calor es un espectro, ¿no es cierto? Que va del estadio 1 hasta estadio 3, que es el golpe de calor. Realmente se recomienda el uso de aire acondicionado, limitar las actividades del aire libre durante el día, por ejemplo, correr en esta calor, hacer maratón en esta calor es de alto riesgo.
hay que consumir siempre cantidad de líquidos, hay que usar vestidos holgados, ¿no? Y de color claro, ¿no? Ojo, hay algunos medicamentos que pueden favorecer la aparición de golpe de calor. Generalmente los que toman diuréticos, por ejemplo, son de alto riesgo también de tener estrés por calor. Aquellos pacientes que tienen disminución de la sudoración, hay algunos medicamentos que disminuyen los sudores, ¿no? Y sobre todo, ahora hay que tener mucha cautela cuando viajan en vehículos cerrados, ya sean los niños o los ancianos, que pueden tener riesgo de hacer este golpe de calor. Esto es la prevención que se puede hacer en la población. Pero fíjense, habíamos dicho al comienzo que un factor importante de la aparición de estas enfermedades relacionadas al calor es el cambio climático. O sea, estas son recomendaciones de prevención que podemos hacer en la casa, en el hogar, en la calle, en la población. Pero el cambio climático, ¿qué hay que hacer? Esa es una dolorosa realidad. O sea, la prevención viene de parar el cambio climático, porque si no mejoramos este ambiente del cambio climático, el estrés por calor, esta enfermedad relacionada al calor va a ser una catástrofe mundial. Esta es una dolorosa realidad. Lamentablemente, si no actuamos en paliar los efectos de cambio climáticos, la cosa va a ir muy mal. Vuelvo a repetir, es una dolorosa realidad. El cambio climático es una situación ignorada por los líderes políticos y por las autoridades sanitarias. No la están viendo. Es solapada por la industria y por grandes intereses comerciales. Nadie quiere darse cuenta de lo que está pasando. La explotación de petróleo y del oro son los principales responsables del desastre ambiental. La población ignora y desconoce los efectos desastrosos y se vuelve indiferente porque no lo conoce, por falta de educación y información. La población está desinformada. Entonces, esta gente que va a talar los árboles, esa gente que se dedica a la minería informal, tala los árboles, ¿no? Se va a Madre de Dios, a la minería informal, es ignorante. No sabe el grave daño que está haciendo con la especie humana y con la naturaleza. Los medios de comunicación minimizan la magnitud del desastre. Ellos no dicen, no alertan de este grave problema. En el Perú, la minería ilegal y la tala ilegal de los bosques es la principal causa de desastre. Entonces, si no hacemos cambios en estos momentos para paliar el cambio climático, se nos viene esta epidemia que va a ser muy grave. El otro es que para paliar, o sea, para no consumir estos combustibles fósiles, habrá que caminar y viajar en bicicleta. Hay que usar todos los vehículos eléctricos que no quemen la gasolina. Hay que reemplazar la fuente de energía de combustibles fósiles a otro tipo de fuente, ¿no? Ojo. Y hay que desconocer al oro y al petróleo como fuente de riqueza. Porque todo el mundo, la industria, todos quieren explotar más oro, más petróleo para mayor tener más riqueza. Pero ¿qué están haciendo? Están exterminando la especie humana. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.